Shalom. Estamos viendo hoy la parashá de Vayelech. Una parashá muy corta de un solo capítulo, el 31, a punto de cerrar los 5 libros de la Torá. Al final, casi al final del libro de Devarim, el Deuteronomio. Pero se pueden decir muchas cosas y muy importantes en un capítulo. En primer lugar, la primera expresión que aparece, y se fue Moshe, Vayelech Moshe, sin especificar a dónde se fue ni qué buscaba. El Midrash se hace eco de estas preguntas y explica que este versículo es en realidad la continuación de lo que le había decretado el Creador en la parashá de Beit Hanan, que no podría entrar a la tierra de la profecía, y además le prohibía que siguiera orando por ello. Y que entonces Moshe fue a ver las montañas y las colinas, los ríos y los mares, para que intercedieran por él ante el Creador, para que sí le dejara entrar. Otra versión dice que iba de tienda en tienda, anunciando que iba a morir y que no podría seguir con ellos. Ya sabemos por otros contextos en la Torá y en otros libros de los profetas que las montañas y las colinas se refiere en realidad a los patriarcas y las matriarcas, como vemos más adelante en el capítulo 33 de este mismo libro de Devarim, el último capítulo. Los ríos son las diferentes corrientes que puede haber en el judaísmo. Y el mar es el lugar donde se reúnen todas las aguas, como dice la Torá en el primer capítulo de Bereshit. O sea que Moshe buscaba un consenso en el judaísmo que le permitiera entrar en la tierra de la vida, la tierra de Israel. Cuando vio que todos estos ruegos no servían para nada y ya que el decreto divino prevalecía, volvió para dar las últimas instrucciones, la canción de Haazinu y las bendiciones a las 12 tribus, alentándoles para que se revistieran del valor necesario para las guerras de la conquista de la tierra prometida. También el siguiente versículo tiene mucha miga, ya que dice en él que justo en este día cumplía los 120 años. Ya habíamos visto en el libro de Bereshit, en el Génesis 6, versículo 3, un versículo intrigante que decía que los días de la vida del hombre serían 120 años, predecido por una forma gramatical extraña, b'shagam, que parece significar por cuanto también, una expresión que no vuelve a repetirse en todo el Tanaj, por lo que los sabios dicen que en realidad se refiere a Moshe, ya que el valor numérico de esta palabra, b'shagam, y del nombre de Moshe es idéntico. O sea, que ya predecía que la vida de Moshe duraría estos 120 años. Y aquí dice que se cumplieron exactamente los años predichos, significando que los justos sienten el valor del tiempo que está a su disposición y hacen todo lo posible para llenarlo de sentido, de actividades positivas. Ciertamente, el Talmud se pregunta si se puede cambiar el pronóstico de la vida, añadiendo o restando años a nuestra vida. Unos opinan que si alguien tiene méritos especiales, el Creador le aumentará los años de su vida para que pueda hacer más cosas, mientras que Rabbi Akiva opina lo contrario, que cuando alguien se porta bien, llegará a la longevidad pronosticada, mientras que los malvados mueren antes de tiempo. Parece que la respuesta está en la diferencia que hay entre la tierra de la vida y la diáspora. En la diáspora no se puede alcanzar más que los años previstos, ya que está controlado todo por el orden natural, y si te portas mal, los vas a restar. Mientras que en la tierra de la vida, la intervención divina se siente de una forma mucho más clara y directa, y las bendiciones trascienden el orden natural. Y por lo tanto, el que se porta bien puede añadir más años a su vida. Si Moshe hubiera podido entrar, se le habría dado el potencial de vivir mucho más allá de su límite normal, y de ahí su interés en poder entrar para poder obrar mucho más a favor de su pueblo y de toda la humanidad. A continuación, Moshe fortalece a Yoshua para que lleve a cabo la dura tarea de conquistar la tierra prometida. Existe el peligro que al recibir el poder una persona se convierta en arrogante o que quiera aprovecharse de los recursos para su provecho propio,
Por lo tanto, necesita una bendición muy especial que le ayude a librarse de todas estas malas tendencias del corazón. Esta recomendación viene acompañada de un nuevo mandamiento. En este día acababa Moshe la redacción de los 5 libros de la Torá. Hay dos opiniones entre nuestros sabios. Hay quien dice que Moshe escribió solo al final de su trayecto por el desierto los 5 libros de la Torá de un tirón, mientras que otros sabios opinan que se iba escribiendo a medida que iban viviendo los diferentes acontecimientos, pero solo al final tuvo todos los capítulos listos y los reescribió todo junto en lo que conocemos actualmente como la Torá. De todos modos, solo ahora tenía la redacción lista y se la entregaba a la tribu de Leví, pero también a los ancianos de Israel. Ya vimos en el capítulo 17 de este mismo libro que el rey debía escribir un ejemplar de la Torá cuando subía al trono, para que la acompañara a lo largo de su reinado. También Yoshua debe aprender a guiar sus actuaciones como nuevo líder del pueblo según las indicaciones de la Torá. En el primer capítulo del libro de Yoshua se repetirá 3 veces la frase de Hazak ve'ematz, sé fuerte y valiente, ya que los peligros del gobernador son grandes y graves y necesita mucha ayuda. Y uno de los peligros es que se aleje de los consejos y los mandamientos de la Torá, por lo que debe esforzarse mucho en apegarse a ella con todas sus fuerzas. Pero no tan solo el rey, por supuesto. Va a ser necesario que todo el pueblo disponga de un momento de refuerzo como el que vemos en el siguiente capítulo, que ordena que una vez cada 7 años, al finalizar el año de la Shemitah, el año en que la tierra descansa, deben reunirse todos para escuchar todos juntos unos capítulos de la Torá. Así pues, en el segundo día de la fiesta de Sukkot, justo después del año sabático, se preparaba una tarima en el templo a la que subía el rey en presencia de todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, y leía unos capítulos del libro de Dvarim en los que se comprometía a cumplir los mandamientos de la Torá y exhortaba a todos a seguir su ejemplo. Vimos algo parecido al regresar del exilio de Babilonia, en que los líderes congregaron al pueblo, esta vez en Rosh Hashanah, el primer día del año, para exhortarles a cumplir con los mandamientos, especialmente el de guardarse de desposarse con mujeres extranjeras que no hubieran sido correctamente convertidas al judaísmo. De todos modos, el mandamiento de la congregación, después de un año dedicado al estudio de la Torá, cada uno en su lugar, venían todos juntos al templo para una experiencia especial en que todo el pueblo se reunía para oír la voluntad divina de boca del rey. Así tenían la sensación de estar recibiendo de nuevo la Torá de boca del Creador. El párrafo siguiente, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo y de la parashá, contiene un último mandamiento, el de escribir cada uno de nosotros un ejemplar de la Torá o hacérselo escribir a otra persona en nombre nuestro, para que todos y cada uno de nosotros podamos estudiar la palabra divina. Hay una polémica rabínica desde hace muchas generaciones sobre si este mandamiento puede ser llevado a cabo únicamente al escribir un rollo de la Torá, Sefer Torá, como los que se leen en la sinagoga cada Shabbat, etc., o si puede cumplirse también al comprar libros del Talmud, de Halajá, etc. Porque si el motivo es para que estudiemos la Torá, más vale comprar libros de los que se pueda aprender qué y cómo hacer las cosas. Pero tal vez se trate de la experiencia de escribir un Sefer Torá por ti mismo, lo que te proporciona un sentimiento especial como si la hubieras recibido tú mismo en el monte Sinaí. Para llegar a esto no bastaría comprar libros de Halajá, ni siquiera comprar un mismísimo Sefer Torá, ya que lo que perseguimos es la experiencia vivida por uno mismo al escribir las letras sagradas de la Torá. Y os puedo asegurar que como persona que sí que lo he escrito, aunque lo hiciera yo por encargo de otra persona, es una experiencia muy especial y más lo será
si en cada palabra que escribes conoces ya el significado, conoces los midrashim que a ella se refieren, las alajás correspondientes, etc. O sea, que no se trata de una simple escritura, sino de un proceso educativo, emocional para uno mismo, con el que nos conectamos íntimamente con el Creador por medio de la escritura de su Santa Torá, tal y como se conectaron nuestros padres hace unos 3.300 años en el monte Sinaí. De este modo, no es un simple estudio intelectual cuyo resultado queda almacenado en una célula gris, en el disco duro aquí arriba, sino algo muy emocional, que cala muy hondo en nuestra personalidad y nos convierte en personas nuevas, que es lo que se persigue en este mandamiento. De todos modos, aquellos que no pueden escribir por sí mismos, por supuesto que pueden confiar en lo que dijeron nuestros sabios, que al comprar libros se cumple ya con el mandamiento, a condición, claro, que luego los estudiemos y no sean todo solamente para tener en la estantería como adorno. En realidad debemos acostumbrarnos a tener un tiempo fijo para el estudio de la Torá, preferiblemente acudiendo a un lugar en que hay maestros, rabinos que la enseñan, y muchísimo mejor si se organizan estos días de estudio en tu propia casa y se convierte esta en un lugar de estudio para el público, por lo menos de vez en cuando, como dice el Pirkei Avot. Shalom.